Hola, seguimos explorando Sapiens de Yuval Noah Harari. Hoy nos metemos de lleno en un cambio brutal, la revolución agrícola. Efectivamente. Vamos a ver un poco cómo esto, que pasó hace unos 10.000 años, bueno, pues cambió por completo la vida humana y puso las bases de nuestras sociedades. Y ojo, muy importante para quien esté estudiando historia económica mundial, también de nuestras economías actuales. Exacto. La cosa es ir un poco más allá de la idea de que la agricultura fue simplemente progreso. Harari lanza una pregunta, bastante provocadora. ¿Cuál? ¿Fue de verdad un paso a mejor para la gente de a pie? ¿O fue, como él sugiere, el mayor fraude de la historia? Suena fuerte eso de fraude. Ya, vamos a investigar por qué pasó, cómo permitió que surgieran sociedades enormes, complejas, pero también cómo trajo. Bueno, pues más trabajo, desigualdad, y hasta cambió cómo veíamos el tiempo o la propiedad. Vale, pues empecemos por el principio. Hace eso, unos 10.000 años, lugares como el Creciente Fértil, allí en Oriente Medio, también China, América, la gente, los Homo sapiens, dejan poco a poco de cazar y recolectar. Ujú. Y se ponen a cultivar unas pocas plantas, ¿eh? Trigo, arroz, maíz, patatas. Y a criar animales, cabras, ovejas. Que, a ver, a primera vista parece lo lógico, ¿no? Buscar más seguridad, tener comida asegurada. Pues Harari argumenta que no fue tan así para el agricultor medio. De hecho, dice que su vida en muchos sentidos se volvió más dura. ¿Más dura? ¿Cómo? Pues mira, más horas de curro físico agotador. Arar, sembrar, quitar malas hierbas, regar. Un trabajazo. Luego la dieta, menos variada, a menudo peor para la salud, basada sobre todo en cereales. Claro, no como la dieta variada del cazador-recolector. Exacto. Y encima, más expuestos a enfermedades, por vivir todos juntos, apretados en poblados fijos, y más inseguridad, en cierto modo. Dependes de una o dos cosechas. Si viene una sequía, una plaga, te quedas sin nada. Uf, entonces, si la vida individual empeoró, ¿dónde está el avance? ¿Por qué se impuso? ¿Cuál fue el beneficio, digamos, económico o evolutivo? A ver, el beneficio inmediato no fue para el bienestar del individuo, fue para la especie Homo sapiens como conjunto. Y si lo miras fríamente desde la evolución, para las propias plantas domesticadas. Para las plantas. Claro, el trigo, por ejemplo, pasó de ser una hierba silvestre más a cubrir millones de kilómetros cuadrados del planeta. Un éxito evolutivo brutal. La agricultura permitía producir mucha más comida por cada trozo de tierra. Ah, vale, más comida por hectárea. Eso es. Pero esa comida extra no se tradujo en ¡hala, qué bien comemos! ¿Y cuánto tiempo libre tenemos? ¿No? Se tradujo en explosiones demográficas. Más gente. Más gente, más bocas que alimentar. Y, clave, en la aparición de élites. Grupos que no trabajaban directamente la tierra, gobernantes, sacerdotes, guerreros, que vivían del excedente que producían los campesinos. Ahí está la paradoja. Más éxito como especie, más control del territorio, pero quizá peor calidad de vida para la mayoría. Justo. Harari llega a decir, provocando un poco, que fue el trigo el que nos domesticó a nosotros. Nos hizo dedicarle la vida a cuidarlo y propagarlo. Le da la vuelta, ¿sí? ¿Y cómo caímos en eso, si no fue una decisión consciente? Pues habla de la trampa del lujo. No fue un día que alguien dijera, vamos a ser agricultores. Fue un proceso lento, gradual. Pequeños pasos. Pequeños pasos, imagina. Una banda empieza a cuidar un poco más un campo de trigo silvestre que tienen cerca, para asegurarse la cosecha del año que viene. Eso hace que se queden más tiempo en el mismo sitio, asentamientos más permanentes. Y si te quedas quieto, puedes tener hijos más seguidos, ¿no? Exacto, ya no tienes que cargar con ellos todo el día. Y puedes alimentarlos con gachas de cereal. Más hijos significan más manos para trabajar el campo. Pero claro, también más bocas que alimentar. Con lo cual, ¿necesitas cultivar más? Más intensivamente. Cada pequeño cambio parecía lógico a corto plazo. Trabajamos un poco más, pero tendremos más seguridad. Pero el resultado final, acumulado, fue una vida más difícil y una dependencia total. Ya no podías volver atrás, había demasiada gente. Es un patrón que se ve hoy en día, ¿verdad? Con cosas que prometen ahorrarnos tiempo, como el email, y al final... Hay otras ideas, aparte de esta trampa. Sí, ¿menciona algo más Harari?
Sí, habla de un sitio fascinante, Göbekli Tepe, en Turquía. Son unas estructuras monumentales, enormes, con pilares tallados, construidas por cazadores-recolectores antes de la agricultura, hacia el 9500 a.C. ¿Antes? ¿Y cómo? Pues construir y mantener eso requería un esfuerzo colectivo brutal, y seguramente muchísima comida para alimentar a los trabajadores. Esto sugiere otra posibilidad, quizá la necesidad de alimentar a la gente que curraba en el templo. Fue lo que impulsó a cultivar de forma más intensiva alrededor. Podría ser. Quizá el templo, la ideología, la cultura, vino primero, y la agricultura intensiva creció para sostenerlo. Curiosamente, una de las primeras variantes de trigo domesticado parece que se originó muy cerca de allí. Qué interesante. Bueno, sea como sea, la agricultura se impuso. Y no solo cambiaron las plantas, también nuestra relación con los animales, claro. Sí, la domesticación animal siguió una pauta parecida. Para las especies domesticadas, ovejas, cabras, vacas, cerdos, pollos, fue un éxito evolutivo tremendo. Hoy hay miles de millones. Pero para los animales individuales, Pues a menudo fue un desastre. Vidas mucho más cortas, confinamiento, mutilaciones, un sufrimiento enorme. Pero claro, nos dieron comida, pieles, lana y algo fundamental para la economía agraria, fuerza de trabajo. el buey tirando del arado. Eso lo cambió todo. Cambió la capacidad productiva radicalmente. Y con la agricultura y la ganadería nos hicimos sedentarios, dejamos de movernos. ¿Qué implicó eso? Muchísimas cosas. El concepto de hogar se encogió. Pasó de ser un territorio enorme a, bueno, mi casa. Una estructura fija. Nació un apego muy fuerte a la propiedad privada. Mi tierra, mi cosecha. Esto es básico para entender toda la economía que vino después. Y los poblados se convirtieron como en islas humanas, ¿no? Siempre luchando contra la naturaleza que quería volver. Exacto. Malas hierbas, bichos, una lucha constante. Y algo crucial, que a veces se nos olvida. Cambió nuestra forma de ver el tiempo. ¿El tiempo? ¿En qué sentido? ¿Cómo afecta eso a la economía? A ver, los cazadores-recolectores vivían mucho más el presente, el día a día. La agricultura te obliga a pensar constantemente en el futuro. Claro, por los ciclos de siembra y cosecha. Justo, trabajas meses y meses para una cosecha que es incierta. Puede venir una sequía, una inundación, una plaga. Tienes que almacenar comida para los años malos. Esa preocupación por el futuro, esa necesidad de planificar a largo plazo, de gestionar riesgos, se convirtió en un motor psicológico y social clave. Y eso es la base de la inversión, de la acumulación. Conceptos económicos fundamentales. Precisamente. Y esa capacidad de planificar y sobre todo de generar excedentes. Lo que sobraba después de comer. Exacto. Ahí está el kit de la cuestión para que surgieran sociedades más complejas, política, ¿no? Totalmente. Esos excedentes de comida fueron la base material para que aparecieran reinos, imperios, ciudades, estructuras políticas a gran escala. Pero, y esto es importante, como señala Harari, esos excedentes no solían quedarse con los campesinos que los producían. ¿Qué va? Se los quedaban las élites, los reyes, los funcionarios, los sacerdotes, los soldados, y con eso financiaban sus ejércitos, sus palacios, sus templos, el arte, lo que llamamos la historia, que le escribían ellos. Mientras tanto, la gran mayoría... ¿Seguía currando en el campo? Exacto. La gestión y distribución de ese excedente es un tema central en toda la historia económica desde entonces hasta hoy. Vale. Tenemos excedentes, gente viviendo junta en poblados, pensando en el futuro. Pero, ¿cómo organizas a miles o millones de personas que no se conocen de nada? Nuestros instintos son para grupos pequeños de unas decenas. Pues aquí entra otro concepto que es central en Harari, los órdenes imaginados. Órdenes imaginados. Suena abstracto. Lo son y no son las redes de significado que compartimos todos, mitos, leyes, religiones, ideologías, cosas como el dinero, las naciones, los derechos humanos, incluso una empresa como Peugeot. Peugeot. Claro, no existe físicamente como existe un río, pero es real porque millones de personas creen en ella, en sus acciones, en sus contratos, y actúan como si existiera. Esas historias compartidas son lo que permite que cooperemos a una escala masiva, entre gente que no se ha visto en la vida. Harari pone un ejemplo muy bueno para ilustrar esto, ¿no? Comparando dos textos muy diferentes. Sí, el Código de Hammurabi, de la antigua Babilonia, y la Declaración de Independencia de Estados Unidos. ¿Dos mundos? Totalmente opuestos, sí.
Hammurabi, allá por el 1776 a.C., establece una sociedad basada en una jerarquía superestricta: superiores, comunes, esclavos. Y dice que eso es un orden divino eterno. El valor de tu vida, o de tu ojo, depende de a qué clase perteneces. Y la Declaración de Independencia, justo 3.500 años después, en 1776 después de Cristo, Proclama justo lo contrario, que todos los hombres son creados iguales, con derechos inalienables dados por el Creador. Los dos textos dicen presentar verdades universales y eternas, pero son contradictorios. entonces, ¿cuál es la verdad? Pues Harari argumenta que ninguno de los dos refleja una realidad objetiva, biológica. La biología evolutiva no apoya ni la igualdad inherente, la evolución se basa en la diferencia, ni las jerarquías fijas de Hammurabi. Son constructos, ficciones creadas por la imaginación humana. Pero ficciones muy útiles para organizar la sociedad. Utilísimas, imprescindibles de hecho, pero ficciones al fin y al cabo. ¿Y cómo se mantienen en pie estas ficciones durante tanto tiempo, si no son reales? Pues requieren un esfuerzo constante para mantenerlas. Por un lado, claro, está la violencia, la coerción, ejércitos, policía. La fuerza bruta. Sí, pero eso no basta. Necesitas verdaderos creyentes, gente que se crea la historia, sobre todo entre las élites y los que tienen que aplicar la fuerza. Y además, estos órdenes se nos meten en la cabeza desde que nacemos. La educación, los cuentos, las leyes. Todo. Hasta la arquitectura de nuestras casas influye. Una casa con habitaciones individuales fomenta el individualismo. Un gran salón medieval fomentaba la conciencia de la jerarquía. Incluso moldean nuestros deseos más personales, ¿sabes? El deseo de viajar al extranjero, por ejemplo, es producto del consumismo y del romanticismo, que son órdenes imaginados. Son intersubjetivos, dice Harari. Existen en la red de mentes conectadas. Exacto. No están solo en mi cabeza o en la tuya, sino en la comunicación entre nosotros. Y para cambiarlos, tienes que cambiar la conciencia de millones de personas. Normalmente, lo que pasa es que una historia, una ficción, reemplaza a otra. Y para la economía esto es vital. El dinero, los contratos, el valor de las acciones, todo depende de que todos creamos en ello. Totalmente. Sin esa creencia compartida, un billete de 50 euros es solo un trozo de papel de colores. Vale, tenemos los órdenes imaginados, pero gestionar sociedades tan grandes, necesitas algo más que historias, ¿no? Necesitas manejar datos, muchísimos datos. Ahí has dado en el clavo. Nuestro cerebro individual se queda corto. Tenemos poca memoria, nos morimos y se pierde la información. Y sobre todo, no estamos hechos para manejar grandes cantidades de números. Y los números son vitales para un imperio. Impuestos, censos de población, inventarios de almacenes. ¿Y la solución fue? La escritura, otra invención clave. La inventaron los sumerios en Mesopotamia sobre el 3500-3000 a.C. Y fíjate, al principio no era para escribir poemas o leyes. ¿Era para? Para llevar las cuentas. Era un sistema parcial, solo para registrar datos económicos. Cuánta cebada le debes al templo, cuántas ovejas tienes, quién es el dueño de qué tierra. El primer nombre propio que conocemos escrito en la historia, un tal Kushim, podría ser el de un contable. Increíble. No un rey ni un profeta, un contable. Refleja la importancia económica. Totalmente. Luego, claro, la escritura evolucionó. Surgieron sistemas completos, como el cuneiforme o los jeroglíficos, que ya sí podían representar el lenguaje hablado. Y con eso ya podías escribir leyes, literatura, historia. Pero la función administrativa y económica nunca desapareció, siguió siendo central. Pero no basta con escribir la información, hay que poder encontrarla y usarla, ¿no? Exacto. Y eso llevó al desarrollo de la burocracia. Se necesitaron métodos para organizar toda esa información. Archivos, catálogos y personal especializado, escribas, archiveros, contables, que tuvieron que aprender a pensar de una forma diferente. ¿Diferente cómo? No como piensa el cerebro normalmente, por asociación libre de ideas, sino de forma compartimentada, estructurada, como un archivador. Piensa en categorías, en clasificaciones. Este cambio en cómo procesar información fue transformando poco a poco nuestra manera de pensar sobre el mundo. Y dentro de la escritura, supongo que la escritura matemática tuvo un papel especial. Fundamental. La invención de los números que usamos hoy, los indoarábigos del 0 al 9, y la notación matemática moderna, crearon un lenguaje súper eficiente y casi universal para procesar datos.
Los números son un lenguaje universal, ¿sí? Hoy en día, para influir en casi cualquier ámbito, tienes que hablar en números, desde la ciencia hasta la política o, por supuesto, la economía y las finanzas. Intentamos cuantificarlo todo, hasta la felicidad o la pobreza. Y claro, es la base del código binario de los ordenadores de la inteligencia artificial. Volvamos un momento a los órdenes imaginados. Decías que Harari insiste en que casi siempre crean jerarquías, que no suelen ser igualitarios. Así es. Es raro encontrar un orden imaginado que no divida a la gente. Piensa en las jerarquías que hemos visto. Superiores, comunes, esclavos en Babilonia, hombres, mujeres en casi todas partes, blancos, negros en América, ricos, pobres. Las castas en la India. Y aunque se presenten como naturales o divinas o basadas en la biología, Harari sostiene que son construcciones sociales, que nacen a menudo de accidentes históricos, de circunstancias concretas, y que sirven para organizar la sociedad, para que gente que no se conoce sepa cómo tratarse, pero casi siempre a costa de discriminar y oprimir a algunos grupos. ¿y por qué duran tanto? Si son construcciones. Hablabas de un círculo vicioso. Exacto. Funciona más o menos así. Un accidente histórico, una conquista, una necesidad económica puntual, crea una división inicial. Un grupo queda por encima de otro. Vale. Luego, esa jerarquía se justifica con mitos. Es la voluntad de los dioses. Es que son biológicamente inferiores o superiores. Es una cuestión de pureza. Historias que explican por qué las cosas son así. Eso es. Y esos mitos, y las leyes que se crean basadas en ellos, generan barreras reales para el grupo de abajo. No pueden acceder a la misma educación, ni a ciertos trabajos, ni a la propiedad. Barreras económicas, legales, sociales. Efectivamente. Y claro, con esas barreras, es mucho más difícil que la gente de ese grupo tenga éxito. Y su falta de éxito parece que confirma los mitos originales sobre su supuesta inferioridad. ¿Ves el círculo? Sí, la discriminación crea las condiciones que luego parecen justificarla. Es terrible. Es un ciclo muy perverso. Harari lo explica muy bien con el ejemplo del sistema de castas en la India, que pudo originarse con invasiones hace miles de años y se justificó con ideas de pureza religiosa, y con la jerarquía racial en Estados Unidos. Que tuvo orígenes más bien circunstanciales, ¿no? La necesidad de mano de obra barata en las plantaciones, la disponibilidad de esclavos africanos. Sí, y luego se justificó con mitos religiosos y pseudociencia racista. E incluso cuando se abolió la esclavitud, los mitos y la discriminación, leyes Jim Crow, falta de oportunidades, mantuvieron ese ciclo de desigualdad durante muchísimo tiempo. Entender estos mecanismos es clave, creo, para analizar por qué la desigualdad económica es tan persistente. Y dedica bastante espacio a una jerarquía que ha estado presente en casi todas las sociedades, la de género, el patriarcado. Sí, la dominación masculina ha sido una constante histórica sorprendente. Y aquí es súper importante, dice Harari, distinguir entre sexo y género. Sexo biológico, cromosomas XX, XY y género cultural, los roles, las expectativas que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Exacto. El género es una construcción cultural. Y lo que se considera propio de un hombre o una mujer varía muchísimo entre culturas y épocas. Harari usa una regla útil. La biología permite, la cultura prohíbe. ¿Qué quiere decir? Que la biología nos da un abanico muy amplio de posibilidades de comportamiento. Es la cultura la que luego llega y dice, esto sí es de hombres, esto no es de mujeres, esto es antinatural. Pero lo antinatural suele ser más un concepto cultural o religioso que biológico. Vale. Pero entonces, ¿por qué el patriarcado ha sido tan casi universal? ¿Hay alguna base biológica fuerte? Harari revisa las teorías típicas. No, sí. Las repasa y, la verdad, las encuentra poco convincentes para explicar esa universalidad. Por ejemplo, la fuerza física masculina. Argumenta que en los sapiens la fuerza física no se traduce automáticamente en poder social. Hay mujeres muy fuertes, trabajos durísimos hechos por mujeres. Y el poder en nuestra especie depende más de la inteligencia social, de la cooperación, de la organización. ¿Y la agresividad masculina y la guerra? Pues dice que la guerra moderna, y probablemente también la antigua, requiere sobre todo organización, disciplina, logística. No solo fuerza bruta o agresividad individual. Y no hay razón biológica para que las mujeres no puedan ser buenas líderes militares o estrategas. Además, no explica por qué casi todos los puestos de mando, incluso los que no requieren fuerza, han sido históricamente masculinos. ¿Y las teorías sobre estrategias reproductivas diferentes?
Hombres compitiendo, mujeres más cuidadoras. También las ve insuficientes. Dice que, vale, hay diferencias, pero no explican por qué no surgieron sociedades matriarcales basadas en la cooperación femenina, como pasa con los bonobos o los elefantes, sobre todo teniendo en cuenta que la cooperación es súper importante para los sapiens. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Harari sobre el patriarcado? Pues que, sinceramente, no tenemos una buena explicación biológica que dé cuenta de por qué ha sido tan común a lo largo de la historia. El hecho de que los roles de género estén cambiando tan rápido en el último siglo. Sugiere que están basados mucho más en mitos culturales, en órdenes imaginados, que en una biología inmutable. Exactamente. La biología pone unos límites muy amplios, pero parece que ha sido la cultura, por razones que aún no entendemos del todo bien según Harari, la que ha construido estas estructuras de poder de género tan persistentes. Bueno, pues hemos recorrido un camino largo, desde esa revolución agrícola, que fue como un pacto un poco faustiano, más poder colectivo a cambio de vidas individuales quizá más duras, Hasta la creación de excedentes, que fueron la base de los estados, las élites. y las herramientas mentales que inventamos para manejar todo eso, los órdenes imaginados. Como el dinero, las leyes, los dioses, las naciones. Y la escritura para poder registrar y gestionar toda la información necesaria. Herramientas que permitieron cooperar a gran escala, algo esencial para cualquier economía compleja. Pero que casi siempre vinieron acompañadas de jerarquías y desigualdades. Para quien estudia historia económica es que estos son los ladrillos fundamentales. Cómo se define y defiende la propiedad, cómo se gestiona y distribuye el excedente, cómo se organiza el trabajo, el papel crucial de la información y los contratos, que son órdenes imaginados puros. Y cómo todo esto ha generado crecimiento, sí, pero también muchísimo conflicto y desigualdad a lo largo de la historia. La trampa del lujo, los círculos viciosos de la desigualdad, son conceptos que siguen siendo muy relevantes hoy. Totalmente. Y para terminar, Harari nos deja pensando, ¿no? Con una pregunta que mira al futuro. Sí, una reflexión potente. Si estos órdenes imaginados, estas ficciones que compartimos, el dinero, las naciones, los derechos humanos, las ideologías, son tan importantes para que podamos cooperar económica y socialmente, pero a la vez son la fuente de tanta división y sufrimiento. La pregunta es, ¿qué nuevas historias, qué nuevos mitos colectivos necesitamos crear ahora? Para afrontar los retos enormes que tenemos en el siglo XXI. El cambio climático, las pandemias, la inteligencia artificial. Retos que piden una cooperación humana a una escala nunca vista. Crear y creer en ficciones que nos trajo hasta aquí, con sus luces y sombras, sea también la clave para navegar lo que viene. ¿Quién sabe? Algo en lo que seguir pensando, desde luego. Sin duda. Pues hasta aquí por hoy. Hasta la próxima exploración.